Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 5431 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. El Ministerio Público, como promotor del amparo, señaló como acto reclamado el auto de 31 de julio de 2015, por medio del cual la sala que constituye la autoridad denunciada declaró sin lugar el recurso de apelación que interpuso el ahora amparista en contra de la resolución de 26 de mayo de 2015, dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en el fallo de primer grado fechado el 25 de septiembre de 2017, consideró: el Tribunal de Apelación, al momento de emitir el acto señalado de agraviante, declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, al estimar que a. La decisión de la juzgadora se encuentra apegada a derecho toda vez que al resolver tomó en cuenta la plataforma fáctica presentada por el Ministerio Público en relación con los delitos por los cuales decretó la falta de mérito. B. La juez Acua, al decretar falta de mérito a favor de los sindicados en mención, estableció que los hechos imputados a cada uno de ellos no ameritaban vinculación procesal. Sus argumentos fueron debidamente motivados. C. Estos argumentos fueron debidamente razonados por la juzgadora, por lo que se estima valedero para decretar la falta de mérito a favor de Herbert Rodolfo García Granado Reyes. Este Tribunal Constitucional advierte que la conclusión de la sala denunciada no contiene una clara ni precisa fundamentación que apoye esa decisión, pues en ningún momento realiza consideraciones propias de ese tribunal, ni el análisis concreto, completo y entendible de las alegaciones expuestas en el recurso de apelación, con el objeto de poner de manifiesto las razones que sustentan la decisión judicial, dado que si bien está facultada para declarar sin lugar la decisión recurrida, también debe señalar cuáles son los motivos que en el caso concreto le posibilitaron efectuar una declaración de esa naturaleza, porque solo con las argumentaciones del ACU no es suficiente para determinar que esa aseveración se encuentre debidamente fundamentada, sino que requiere una labor judicial de análisis que le dé sustento a esa resolución. De esa cuenta, lo resuelto por la autoridad impugnada incumplió con lo dispuesto en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal y vulneró el derecho de defensa, dado que limitó al solicitante del amparo en conocer las razones precisas por las que decidió declarar sin lugar el recurso de apelación, y al apartarse de la obligación de fundamentar el acto cuestionado, violó el principio jurídico del debido proceso. Dicho criterio, respaldado por la Corte de Constitucionalidad según sentencia del 23 de agosto de 2014 dentro del expediente 2211-2012, en la que consideró, abre la cita, la exigencia de fundamentación de las decisiones emitidas por los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de las facultades propias que ostentan consiste esencialmente en que los fallos que dicten deben contener una argumentación lógica y estructurada de los motivos en que basan sus pronunciamientos, los cuales serán producto del análisis lógico jurídico de los hechos sometidos a su conocimiento a la luz de los preceptos legales aplicables al caso concreto. En otras palabras, la fundamentación de los fallos consiste en encuadrar los pronunciamientos legales a las disposiciones aplicables al caso concreto, función que se complementa con la indicación expresa de los argumentos que permitieron arribar a la conclusión de que se trate. Concretamente, la observancia de tal exigencia implica que,
A. Los autos y sentencias deben contener una clara y precisa fundamentación de la decisión cuya ausencia constituye un defecto absoluto de forma. B. Esa fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se base la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiere asignado a los medios de prueba. Y C. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no la reemplazarán en ningún caso. Cierra la cita. Similar criterio ha sostenido esa Corte respecto a la debida fundamentación en las sentencias del 2 de julio de 2013 y 10 de julio de 2014 dentro de los expedientes 112-2013 y 1089-2014 respectivamente. Por lo anterior, se concluye que la Sala, al emitir la resolución que constituye el acto reclamado, infringió el derecho y el principio jurídico precitado, razón por la cual es procedente otorgar la protección constitucional instada, sin que el presente pronunciamiento prejuzgue sobre la procedencia o no de la pretensión de la hora amparista. Por tanto, el amparo instado deberá ser otorgado. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado otorga el amparo promovido por el Ministerio Público contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. En consecuencia, deja en suspenso en cuanto al reclamante el auto impugnado del 31 de julio de 2015, dictado en expediente de apelación número 271-2015. Restituye al postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución, ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo que considerado, respetando las garantías del amparista, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. No se condena en costas por la razón considerada. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública establecido en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia, en su calidad de apelantes y requiriente de la vista pública, Edgar René de la Peña, por medio del abogado Carlos Andrés Moscoso Díaz, quien actúa en su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, respetables magistrados y magistradas que integran esta Corte de Constitucionalidad. Con su venia daré inicio a mi argumentación relacionada con la apelación de sentencia de amparo que ha sido interpuesta por mi patrocinado, el señor Edgar René de la Peña Archila, en calidad de tercero interesado. Para efectos de una mejor comprensión, he estructurado mi intervención de la siguiente manera. Como primer punto, haré referencia a la improcedencia del amparo que por este acto se conoce y en consecuencia las deficiencias o vicios de que adolece la sentencia apelada. Y en segundo lugar, haré referencia a la vulneración de derechos humanos que se produce como consecuencia directa de esta sentencia de amparo. En cuanto al primer punto, resulta conveniente y necesario traer a colación los argumentos que el Ministerio Público realizó al momento de interponer la acción constitucional de amparo. En este sentido, el amparista señaló que al emitirse el acto reclamado se vulneró el debido proceso, el principio de legalidad y el ejercicio de la acción penal debido a que éste no se encontraba debidamente motivado o fundamentado. Sin embargo, este argumento carece de cualquier sustento fáctico o jurídico, ya que, como será demostrado posteriormente, la autoridad recurrida sí fundamentó
y realizó un análisis detallado de los argumentos que provocaron que emitiera el pronunciamiento en mención. Siguiendo ese orden de ideas, también resulta importante y necesario traer a colación los argumentos que fueron vertidos dentro de la resolución que constituye el acto reclamado. Básicamente, la autoridad recurrida realizó un análisis de los hechos que fueron sometidos a su conocimiento y que en este caso se relacionan con los señores Ramiro Armando Lorenzana Ortiz y el señor Herbert Rodolfo García Granado Reyes. Y luego de analizar estos hechos que devienen de la plataforma fáctica que el propio Ministerio Público proporcionó, consideró que era improcedente atribuirles, en el caso del señor Herbert Rodolfo García Granado Reyes, el delito de tráfico de influencias, y en el caso del señor Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, otro delito de cohecho activo. Como mencioné anteriormente, esta resolución se emite tomando en cuenta los hechos que fueron sometidos a conocimiento de la autoridad recurrida y por otra parte las normas aplicables al caso concreto, es decir, las normas que regulan los delitos de tráfico de influencias y el delito de cohecho activo. Siguiendo ese orden de ideas, esta honorable Corte de Constitucionalidad en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en cuanto a la debida fundamentación y para el efecto me permito traer a colación la sentencia de fecha 24 de abril del año 2012 dictada dentro del expediente 4724-2011, por medio de la cual se estableció que la exigencia de la debida fundamentación consiste esencialmente en que los órganos jurisdiccionales deben realizar un análisis lógico y estructurado de todos los argumentos, los cuales deben ser producto de un análisis de los hechos que son sometidos a su conocimiento y además de los preceptos legales aplicables al caso concreto. Honorables magistrados y magistradas, cuando tengan a bien analizar nuevamente la resolución que constituye el acto reclamado, se podrán percatar que la autoridad recurrida efectivamente cumplió con estos preceptos o estos requerimientos que la Honorable Corte de Constitucionalidad exige, ya que en un principio analizó, como mencioné anteriormente, la plataforma fáctica que el propio Ministerio Público proporcionó para el efecto, es decir, relacionó los hechos en relación con las personas Herbert Rodolfo García Granado Reyes y el señor Ramiro Armando Lorenzana Ortiz. Ese sería el primer presupuesto exigido por la Corte de Constitucionalidad. Y en el segundo lugar también analizó las normas aplicables al caso concreto, es decir, realizó un análisis detallado de los tipos penales relacionados con los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo, lo cual produjo como consecuencia o como conclusión que se considerara improcedente atribuirles estos delitos a las personas que mencioné anteriormente. No obstante esto, la Honorable Corte Suprema de Justicia, al momento de emitir la sentencia que por este acto se ha apelado, consideró que no se cumplió con una debida fundamentación, considerando que el tribunal no hizo argumentos o consideraciones propias. En este sentido, y como bien lo mencioné anteriormente, la autoridad recurrida observó claramente el artículo 11 bis del Código Procesal Penal y además es importante mencionar que en este caso la apelación tiene por objeto ya sea modificar, revocar o confirmar la resolución que se encuentra recurrida. Y es por esto que es aceptable que la autoridad recurrida haya hecho mención de los argumentos que fueron vertidos por el juez Acuo. En segundo lugar, en relación con las vulneraciones de derechos humanos que se producen como consecuencia directa de esta sentencia que se ha apelado, es necesario hacer referencia al derecho de defensa contenido en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala y al principio de independencia judicial que se encuentra consagrado en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En este sentido, es importante hacer mención que es una práctica reiterada por parte del Ministerio Público de interponer o constituir la acción constitucional de amparo como una instancia revisora de lo que ya ha sido resuelto. En este sentido, esta Honorable Corte de Constitucionalidad de igual forma se ha pronunciado en reiteradas ocasiones y específicamente en la sentencia de fecha 8 de mayo del año 2017, dictada dentro del expediente 4485-2016, consideró que el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que la potestad de juzgar
y ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente y de forma independiente a los órganos jurisdiccionales y tribunales de justicia. Y es por esta razón que no se permite utilizar la acción constitucional de amparo como una instancia revisora de lo ya resuelto. Es precisamente esto lo que se encuentra realizando el Ministerio Público, ya que derivado de que el acto reclamado no se adecúa a sus propios intereses, han acudido a la vía del amparo. Por estas razones, honorables magistrados y magistradas que integran la Corte de Constitucionalidad, tomando en cuenta en un principio que la autoridad recurrida efectivamente cumplió con haber realizado una debida fundamentación de la sentencia apelada, y en segundo lugar, porque de confirmarse esta sentencia y de declararse sin lugar el recurso de apelación se estaría vulnerando el principio de independencia judicial, solicito respetuosamente que este recurso de apelación sea declarado con lugar y en consecuencia se revoque la sentencia que ha sido emitida y se declare sin lugar el amparo solicitado por el Ministerio Público. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Moscoso Díaz. La audiencia continúa con la intervención también como apelante y requiriente de la vista pública de Ramiro Armando Lorenzana Ortiz por medio de su abogado David Pineda, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, presidente. Buenos días, honorables magistradas, y buenos días, señores magistrados. Quiero iniciar denunciando ese retardo en la administración de la justicia en la primera instancia. Este amparo tiene más de 2 años de haber sido interpuesto y al presente día el proceso penal subyacente en estos momentos se encuentra diligenciando por segunda ocasión el debate oral y público. Honorables magistrados, hemos entendido quienes nos dedicamos a litigar en la jurisdicción ordinaria que debemos de ir aprendiendo de las innovaciones jurisprudenciales que se van dando emanadas de la Corte de Constitucionalidad. Y en ese sentido hemos ido viendo cómo, por ejemplo, bajo el actual periodo que ustedes están en esta Corte de Constitucionalidad, cómo se ha ido modificando la jurisprudencia. Y hemos comprendido que, por ejemplo, acudir en amparo en contra de la resolución del auto de procesamiento resulta prematuro, porque así lo ha dicho la Honorable Corte de Constitucionalidad. En el mismo sentido, acudir al amparo cuando no se está de acuerdo con una resolución de reforma de auto de procesamiento resulta prematuro. Y luego vemos que también han dicho básicamente lo mismo en cuanto a, por ejemplo, una resolución de una revisión de medida de coerción que deniega la libertad. Y lo mismo, por ejemplo, con el auto de apertura a juicio y con la resolución del ofrecimiento de prueba. ¿Qué nos han dicho ustedes, honorables magistrados? Que resulta prematuro y sobre todo resulta improcedente que se trate de revisar lo resuelto por los órganos jurisdiccionales. No obstante que el proceso penal está diseñado en una forma desigual, porque la resolución de un juez que liga a proceso a una persona no es apelable. Sin embargo, si la pretensión del Ministerio Público de procesar a una persona es denegada mediante una falta de mérito, esa resolución sí es apelable. De esa cuenta que vemos una evidente desigualdad para el ciudadano, porque si me procesan no puedo acceder a ningún recurso ordinario porque la legislación procesal penal no me lo permite. No hay ningún recurso al cual yo pueda acudir si se me procesa. Mientras que si al MP no se le permite procesarme y se decreta la falta de mérito, eso es apelable. Y estamos hoy precisamente ante un caso de este tipo. A Ramiro Armando Lorenzana Ortiz se le dictó la falta de mérito en la audiencia de primera declaración. Esa resolución fue apelada por el Ministerio Público. Y esa resolución fue resuelta por un órgano de segunda instancia. De esa cuenta, ese derecho
al recurso rápido y sencillo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 25, ha sido garantizado al Ministerio Público. Se le fue resuelto por la segunda instancia, es decir, 2 jurisdicciones confirmaron cuál es la resolución que debía de estar ajustada a derecho. De esa cuenta consideramos que resulta prematuro e improcedente que ahora el Ministerio Público, no obstante pudo revisar la resolución que le afecta, la traiga hacia la instancia constitucional. Por lo que respetuosamente solicitamos que, atendiendo a la jurisprudencia o a la nueva línea que entendemos que debe de ser la de agilizar el proceso penal, se mantenga y se observe en este caso la jurisprudencia. Máxime que debo yo de informar a este honorable tribunal que, de confirmarse la sentencia venida en apelación, estaríamos ante un problema que no entendemos cómo se resolvería, ya que ¿qué implicaría la debida ejecución de esta sentencia? Porque actualmente lo que el Ministerio Público pretende se está discutiendo en un debate y afectaría la continuidad de un debate. Creemos que podría ser gravoso que se confirmara esta sentencia, porque este debate se está llevando a cabo por segunda ocasión. Por lo que respetuosamente solicito que se haga una profunda revisión de la implicación que tiene en el proceso penal subyacente el mantenimiento de la resolución hoy apelada, que para nosotros es notoriamente improcedente, porque de una simple lectura de la resolución de la Corte Suprema de Justicia se puede ver que no tiene argumentación y que confunden conclusiones con argumentos y dicen, le asiste la razón al amparista porque se violó el debido proceso. Sin embargo, esa es una conclusión, y así es toda la línea argumentativa. No contiene argumentos que demuestren sus conclusiones, y es bastante sencilla y bastante escueta. Por lo tanto, me adhiero a lo solicitado por el abogado que me antecedió, en el sentido de que se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto, se revoque ese amparo que fue otorgado por notoriamente improcedente, y reitero que se analice la implicación de mantenerse esta resolución por el efecto gravoso que produciría en el proceso penal. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, abogado Pineda. La audiencia continúa con la intervención en su calidad de terceros interesados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por medio del mandatario judicial con representación, abogado César Augusto Rincón Sabogal, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados. Muy buenos días, honorables magistrados y todos los presentes. Como terceros interesados y para descorrer el traslado dentro de esta vista pública, nos permitimos hacerlo en los siguientes argumentos. Es importante que esta honorable Corte conozca un poco del origen del por qué estamos sentados hoy discutiendo sobre este asunto. Se trata de la investigación de 2 hechos completamente diferentes, en los cuales 2 personas participaron en los mismos hechos diferentes. Un hecho es el evento genéricamente conocido como el caso Pisa, en el cual participaron las 2 personas hoy que fueron sujetas al amparo, es decir, el señor García Granados y el señor Lorenzana Ortiz. Pero, conjuntamente, por tratarse de corrupción dentro del Seguro Social, se investiga otro hecho por otro evento donde se está discutiendo un caso de hemodiálisis, que es completamente diferente al evento de diálisis. Lo único que es en común entre los 2 es que en ese otro hecho de hemodiálisis también participaron el señor Ramiro Lorenzana y el señor García Granados Reyes. Si se trata de 2 hechos, un Estado de Derecho no puede dejar de investigar los diferentes delitos,
En consecuencia, lo que estaríamos de frente a un concurso real de hechos punibles que demandó la investigación del Ministerio Público, que es una obligación desde el punto de vista constitucional. Si bien es cierto, la defensa de estas personas señala, o las personas, los abogados que están presentes hoy aquí, porque no hay representante de la defensa del señor García, que el juez de control hizo referencia a los hechos, la conclusión que el juez de control asume es contraria a los hechos y contrario al derecho. ¿Y por qué es contrario? Porque impidió que el Ministerio Público, cumpliendo con su función constitucional, pudiera continuar con la investigación en contra de estas personas, en el caso del señor Herbert Rodolfo García Granados Reyes, por el delito de tráfico de influencias, y en el caso del señor Armando Lorenzano Ortiz, por otro delito de cohecho activo. Y no puede un Estado de Derecho dejar de investigar los hechos que contravienen el derecho. Si un Estado de Derecho deja de investigar los hechos que atentan contra el derecho, se convierte en un Estado no de derecho. Entonces, consecuentemente, tenía toda la facultad del Ministerio Público, ante la ausencia de la posibilidad de investigar y haberse decretado la falta de mérito, de acudir en la vía de recurso ordinario de apelación. Pero, si no se satisface la protección del derecho que ha sido vulnerado o ha sido desconocido por la vía de la apelación, nada impide para que el Ministerio Público pudiera hacer uso de la acción constitucional de amparo de forma legítima, como en efecto lo hizo. Si bien es cierto, el abogado que me antecede habla de la afortunada jurisprudencia, tengo que reconocerlo, afortunada jurisprudencia de esta Corte, que se ha convertido en doctrina, que purifica el uso del amparo y que impide que el amparo se utilice para revisiones o para invadir la esfera de la justicia ordinaria, no es el caso que aquí se presenta. El abogado que me antecede habla que el Ministerio Público puede haber acudido a una revisión. Las revisiones proceden cuando la persona está vinculada o procesada a un proceso y tiene una medida de coerción en relación a ese proceso. Pero en el caso que nos ocupa es todo lo contrario. Con la decisión de la juez de control, avalada por la segunda instancia, las personas no fueron vinculadas a proceso. Entonces la pregunta sería, ¿revisión de qué? ¿Reforma de qué? Si no están vinculadas a ese proceso. El único camino que tenía el Ministerio Público en garantía del debido proceso y sobre todo de la fundamentación debida de las decisiones judiciales era exclusivamente la acción de amparo. Y volvemos a retomar. El artículo 11 bis exige la fundamentación de las decisiones y el artículo 12 de la Constitución también obliga a la debida fundamentación. Pero esa debida fundamentación no puede quedarse solamente en una descripción de hechos, sino en la debida relación de los hechos con el derecho y que la respuesta sea congruente o lógica, es decir, que la conclusión que se ofrece sea el resultado de un análisis lógico, de un análisis jurídico, de un análisis racional y fundamentado que responda a la realidad jurídica. Pero cuando el hecho contradice el derecho, es que nos enfrentamos a esta serie de situaciones. La segunda instancia, ¿cuál es la obligación? La obligación de la segunda instancia es revisar por vía de la apelación esa decisión, donde la segunda instancia, como acertadamente lo dice la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, tiene la obligación de hacer su propio análisis, donde le diga al apelante por qué la segunda instancia considera desde el punto de vista jurídico que está de acuerdo con la primera instancia. La segunda instancia no se puede limitar únicamente a decir que la primera instancia ya lo dijo, que como la primera instancia lo dijo, simplemente está de acuerdo con lo dicho con la primera instancia. Pero la Corte, en la sala de amparos de la Corte, la Cámara de Amparo de la Corte, dice dónde están los argumentos de la Sala Tercera de Apelaciones. Los argumentos son ausentes. ¿Y por qué son ausentes? Porque simplemente la Sala de Apelaciones se limita a transcribir, entre comillas, lo que dijo el juez de primera instancia. Pero ¿dónde está el argumento que la Sala Tercera de Apelaciones diga, comparto el argumento de la primera instancia por estos motivos? Considero de que se trata de un solo hecho, considero que existiría una doble persecución penal en contra de estas personas, considero que el hecho es uno solo.
Desde ningún punto de vista la Sala Tercera lo hizo. Y esa es la obligación de juez de apelaciones, porque ese es el fundamento y propósito de un recurso de apelación, que se decida en derecho los elementos que son motivos de distancia, diferenciación o, no digamos de conflicto, porque no es un conflicto sí en derecho, del por qué quien apela no está de acuerdo con la decisión de la primera instancia. Pero como lo dijimos al inicio de nuestra intervención, si se trata de hechos completamente delimitados, evento de diálisis peritoneal continua ambulatoria donde participan unas empresas, señalado en una fecha específica y desarrollado por el Seguro Social, donde participan unas personas y hay unos beneficiarios o destinatarios de este servicio que públicamente hemos escuchado por su mala prestación las consecuencias que surgieron. Evento de hemodiálisis, evento completamente diferente, donde participan otras personas y con unos propósitos destinatarios completamente diferentes en cuanto a pacientes, y todos sabemos cuál fue el resultado de ese evento. La participación, si la Corte tuvo que haber dicho en la apelación, ¿cuál fue la participación del señor Reyes Granados en el primer evento? Esa participación fue como intermediario para cometer actos de corrupción. ¿Cuál fue la participación del señor Ramiro de la Peña? El señor Ramiro de la Peña representaba a la empresa que se le adjudicó ese evento en los cuales García Granados fue intermediario para cometer actos de corrupción. Hemodiálisis. El señor Díaz Granados era un oferente directo y el señor de la Peña otro oferente directo en eso. Esto es importante que ustedes lo tengan claro, honorables magistrados, para mostrar cómo son hechos diferentes, consecuentemente las conductas se materializan y se podrían consumir de forma distinta, no se subsumen dentro de un solo comportamiento. No podemos argumentar tampoco como elemento válido, como lo hace la respetada defensa de los sindicados que por el hecho de que ya se está adelantando un proceso y se hayan realizado varias audiencias de debate, más de unas 30 sesiones de audiencia de debate, el Estado tenga que dejar de investigar. El Estado se subsuma de esa obligación legal que tiene de investigar las conductas que violan las normas, que el Estado diga no, investiguemos porque consecuentemente se podría producir algunos efectos jurídicos dentro de un proceso que está adelantándose. Eso no es argumento jurídico ni es argumento válido para hacerlo. Cuando existe el derecho se tiene que reconocer con las consecuencias y efectos jurídicos que se causen en relación a los procesos que ya están en curso. No podría decirse, si eventualmente dijera la Corte, bueno, si fallamos, ya llevamos 35 audiencias de debate, ¿qué pasaría con esas audiencias de debate? Si la consecuencia jurídica es arrancar de cero, tocaría volver a arrancar de cero, porque el Estado no podría atentar contra el propio Estado, no podría el Estado atentar contra sus propias normas de derecho, contra sus propias normas constitucionales, por los efectos jurídicos que puedan causarse en esos eventos. En consecuencia, honorables magistrados, y para concluir, solicitamos respetuosamente que se confirme la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su decisión del 25 de septiembre del año 2017, por ser una sentencia plenamente ajustada a derecho, donde se reconoce la garantía de los derechos constitucionales que le fueron afectados al Ministerio Público y que se ordene que en la menor brevedad posible la autoridad que debe cumplir haga lo que deba hacer con las consecuencias legales que se dan producir y en garantía únicamente de los derechos que le asista el Ministerio Público dentro de esta causa. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Rincón Sabogal. Continúa la audiencia con la intervención también como tercero interesado de la Procuraduría General de la Nación, quien delegó su representación en el abogado Edwin Alberto León Pineda, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados y magistradas de esta Corte de Constitucionalidad y demás abogados presentes. El Estado de Guatemala se emite el siguiente pronunciamiento de conformidad con el presente amparo. Antes de analizar y establecer los argumentos,
solicito atentamente la venia del señor presidente para darle lectura a una sentencia, un fragmento de una sentencia emitida por esta honorable Corte de Constitucionalidad. Al lugar puede hacerlo, abogado. Gracias. En ese sentido, honorables magistrados, ustedes tendrán la oportunidad de establecer y verificar los antecedentes de este amparo. En ese sentido, la honorable juez sexto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, dentro de la causa 01080-2015-0022, denominado como caso X-Pisa, ligó a proceso por diversos delitos a varios sindicados. Sin embargo, también de la misma causa dictó auto de falta de mérito en contra de los dos sindicados, en este caso los señores Herbert Rodolfo García Granado Reyes y Ramiro Armando Lorenzana Ortiz. No obstante, haber establecido el Ministerio Público toda su argumentación y su intimación, lógicamente acompañando los indicios racionales suficientes para que proceda el auto de procesamiento en contra de dichos sindicados. De esa cuenta, y el Ministerio Público, al establecer que no existía una justificación clara de dictar falta de mérito, acudió en apelación solicitando que se declarara sin lugar ese auto de falta de mérito y en consecuencia se revocara dictando auto de procesamiento en contra de los sindicados. En tal virtud, la autoridad impugnada tuvo a bien conocer las actuaciones subyacentes. Sin embargo, al emitir su resolución, la cual constituye el acto reclamado ante el presente amparo, únicamente se limita a transcribir algunas interpretaciones y algunas argumentaciones de la juez acuó y no establece pronunciamientos propios con relación a su avenia o a su respectiva acuerdo en cuanto a lo emitido por la honorable juez sexto. De tal cuenta, honorables magistrados, se advierte que existe una falta de fundamentación suficiente de la resolución que constituye el acto impugnado, de conformidad con el artículo 11 bis del Código Procesal Penal y de conformidad con el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En tal sentido, al considerar que existe una vulneración no solo a la actividad de la persecución penal pública del Ministerio Público, sino en contra de los intereses del Estado de Guatemala, se acude en amparo. En ese sentido, la Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de su Cámara de Amparo ante Juicio, con fecha 25 de septiembre de 2017, emite su sentencia, la cual esta representación considera arreglada a derecho, es decir, establece y determina que la autoridad impugnada no realiza ninguna argumentación propia por la cual establezca que está de acuerdo con la resolución de la CUO. En ese sentido, consideramos que este recurso de apelación de la sentencia impugnada pues carece de sustento y de fundamento, toda vez que a través de una resolución que carece de los elementos básicos para considerarse arreglada a derecho, no puede ser tomada en cuenta y por lo tanto es necesario acudir en amparo y ser otorgado para establecer a la autoridad impugnada que emita una sentencia estableciendo sus propios razonamientos derivados de los hechos concretos. En tal virtud, sabemos que el amparo no es una instancia revisora de lo actuado por la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, cuando existen o se advierten vicios que de una u otra forma son susceptibles de vulnerar los derechos fundamentales de las partes procesales, es importante y es factible acudir en amparo. De esa cuenta, honorables magistrados, nos encontramos presentes y el Estado de Guatemala manifiesta el apoyo a la acción penal pública del Ministerio Público y por lo tanto solicita atentamente que el recurso de apelación que estamos en esta sala de audiencias discutiendo sea declarado sin lugar y como consecuencia se confirme la sentencia emitida por la Honorable Cámara de Amparo ante Juicio de la Corte Suprema de Justicia con fecha 25 de septiembre de 2017. Gracias. Muchas gracias, abogado León Pineda. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, señor secretario, señores abogados que me han antecedido en la palabra. Solicito la venia del señor presidente para leer parte conducente de dos sentencias. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Muchas gracias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso J versus Perú, sentencia del 27 de noviembre del 2013, en su párrafo 224, ha indicado
que la Corte ha mencionado que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada a la recta administración de justicia, que le garantiza a los ciudadanos el derecho a ser juzgados por las razones que el derecho otorga, a la vez que brinda credibilidad a las decisiones judiciales en una sociedad democrática. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales se encuentra conforme con lo resuelto y las consideraciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 25 de septiembre del 2017. Es susceptible, honorables magistrados, hacer mención que estamos discutiendo acá lo relacionado al acto reclamado. El acto reclamado consiste en la resolución del 31 de julio del 2015. Es evidente, señores magistrados, cuando se analiza el acto reclamado, y lo cual ustedes lo harán al emitir la sentencia, que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en su segundo considerando, hace una relación en cuanto a los agravios y a lo que estima el Ministerio Público, cuáles son las razones de su recurso de apelación. En el tercer considerando, la Sala impugnada se limita únicamente a indicar que dicho fallo se encuentra apegado a derecho y indica que fue debidamente motivado al considerar que, abre comillas, y hace una transcripción de lo resuelto por el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, concluyendo en 6 párrafos y indicando esencialmente que este fallo, dice, se considera que la jueza Quo ha dado las motivaciones fundamentales por las cuales no se le atribuye a cada uno de los indicados en mención los tipos penales de, y concluye declarando sin lugar el recurso de apelación planteado por el Ministerio Público. Honorables magistrados, es evidente que este acto reclamado no se encuentra debidamente fundamentado tal como lo regula el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, ni se garantiza ese derecho a la tutela judicial efectiva como lo establece el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta honorable Corte, honorables magistrados, se emitió dentro del expediente 2763-2014, en la sentencia de fecha del 27 de enero del 2015, emite su fallo e indica que la exigencia de la fundamentación de las decisiones emitidas por los órganos jurisdiccionales en ejercicio de las facultades propias que ostenta consiste esencialmente en que los fallos que se dicten deben contener una argumentación lógica y estructurada de los motivos en que basan sus pronunciamientos, los cuales serán producto del análisis lógico jurídico de los hechos sometidos a su conocimiento a la luz de los preceptos legales aplicables al caso concreto. Es evidente que en el presente caso, honorables magistrados, se ha faltado a esa debida fundamentación y por lo tanto la acción de amparo no constituye un medio de revisión y el Ministerio Público en ningún momento ha pretendido que se revise lo emitido por los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, sí se ha planteado la acción de amparo ante una evidente violación a la tutela judicial efectiva. En tal sentido, honorables magistrados, esta institución estima que ante la falta de fundamentación de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, la cual no indicó en forma clara, precisa y estructurada en qué consistían el fallo que estaba emitiendo, en qué basaba la decisión asumida, la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia dentro de la presente acción de amparo de fecha 25 de septiembre de 2017 se solicita expresamente que sea otorgado en forma definitiva. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Esteban López de Escobar. Se clausura la presente audiencia. Buen día.